Hola amigas y amigos, buenas noches en este segundo programa del proyecto Infodemia MEX, es decir, corten la transmisión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Boni. Gracias a ti. Hoy vamos a un poquito explicar algo que escuchamos mucho, pero que a veces no se conoce. Cuando hablamos de bots, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de troles, ¿de qué estamos hablando? Existen también en Twitter, en Facebook y en YouTube. Yo creo que vamos aquí a las definiciones más importantes. El bot, eso es lo que hay que tener en cuenta, no es una persona. El bot es una cuenta automatizada, no es una persona que esté detrás, sino una identidad online utilizada para multiplicar la presencia de los troles, que son los que provocan a determinadas cuentas o quienes generan la desinformación. El uso malicioso de la automatización es para socavar o para interrumpir a veces una conversación pública, amplificar artificialmente las conversaciones para la creación de múltiples cuentas. Produce todo esto un fenómeno conocido entre los que saben de redes sociales como hashtag cramming, es decir, provocar muchos hashtags, muchos de estas crucecitas, que puede ser algo molesto para el usuario. Tú has observado muchas veces a los bots actuar, ¿no? Sí, y reproducen o posicionan un hashtag de manera rapidísima. Y son los que no tienen seguidores o tienen muy poquitos seguidores. O a veces antes eran los famosos huevitos, ¿no? Antes los famosos huevitos, ahora les inventan ya una personalidad, incluso ponen fotografías, pero en efecto no tienen seguidores. Así es. Y se ve que, por ejemplo, se dedican a retuitear. Así es. O tuitean rapidísimo. Así es. Y generalmente confundimos a los bots con los troles. Y en la discusión y en la deliberación pública lo que hay que entender es que lo que más ensucia la conversación pública es el troll. El troll es un concepto retomado de las leyendas o de los cuentos escandinavos, pero la idea de un troll es que te provoque para que tú muerdas el anzuelo y para que puedas responder de manera airada, insultar, para que tú insultes. Algo así como lo que le pasó a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, cuando un troll la provoca y buscando exactamente una reacción de ella que fuera generalizada, que generara una reacción generalizada en las redes sociales a través de bots. Ahora, Genaro, esto es muy interesante porque si de pronto alguien te está atacando y atacando y atacando, alguien que se dedica a eso, un troll, ¿cómo reaccionas? Porque a veces es inevitable que te duele el corazoncito. No, en las redes sociales lo que hay que tener muy claro es que hay que tener más cerebro que corazón. Y sobre todo en Twitter. En Twitter no es un asunto, no son tus amigos, no son tus enemigos en términos reales, son personas pagadas para justamente que tú tengas una reacción emocional. Mi consejo, y creo que a todos los que interactuamos en redes, es dejemos el ego de un lado y entendamos que lo que hay que salvar es la conversación pública directa y los insultos o las provocaciones, pues hay que evadirlas o en todo caso a veces responder si nosotros queremos colocar un mensaje, una información o desmentir una desinformación, ¿no? Que eso es lo más importante en el caso de los troles. Generalmente están coordinados para atacar y también para sembrar desinformación o verdades a medias que generan infodemia. Justamente lo que hoy, y ustedes mencionaron, comentó el presidente de la República en la conferencia matutina. Las verdades a medias son justamente las que usan los troles para manipular o alterar la percepción pública. Claro. Y Genaro, en esta discusión, cuando intentamos identificar troles y señalarlos, ¿corremos el riesgo de censurar? Generalmente siempre van a decir que cuando señalamos a un bot o a un troll está censurando. No hay censura cuando estamos hablando de cuentas automatizadas
Y cuando estamos hablando de personas contratadas específica y deliberadamente para atacar, lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, que es lo que tenemos aquí en la pantalla, es en primer lugar no alimentar al troll, es decir, no reaccionar ante un troll que nos insulte y nosotros le respondamos con un insulto, o tampoco responder si son cuentas anónimas. Si nosotros no sabemos si detrás de esa cuenta hay una persona, si no están verificadas con la palomita azul, no tenemos que responder. Y por supuesto, en algunos casos hay que obligar a un troll a abandonar el grupo, sobre todo en las transmisiones como las que tenemos a veces tan molestas en Periscope o en YouTube o en Facebook Live, en donde evidentemente hay un troll que se mete a la conversación o a la reacción o al chat para desviar la atención, ¿no? Fíjate que el otro día alguien me comentaba, ¿cómo es que tienen el tiempo para meterse a un chat y estar molestando? Y yo les decía, es que no es que tengan el tiempo, les pagan para eso, en el caso de los troles. Es decir, no son ciudadanos que estén, pues, como usted, como tú, como yo, como cualquiera, interesado en informar. Están interesados en provocar reacciones justamente de un nivel de molestia. Y en Twitter, aquí tenemos lo que podemos hacer específicamente con la plataforma de Twitter. En primer lugar, y para que no digamos o no se diga que se está cayendo en censura o que alguien desde una posición, ya sea de servidor público, como en mi caso, o ya sea como en el tuyo, de periodista, que pues corta la transmisión de los troles o de los bots y te acusan de censura, lo que hay que hacer es reportarlos a Twitter. Twitter tiene varios mecanismos. Hay un mecanismo para enviar un mensaje directo a Twitter. Hay un mecanismo para silenciar al troll, que eso es lo más importante. Si nosotros silenciamos al troll, no vamos a ver sus mensajes o sus mensajes no nos llegan de manera directa, aunque nos arrobe. De esa manera, si nosotros tenemos muy mecha corta, si nosotros sabemos que nuestro ego es demasiado sensible a los insultos, pues lo sacamos de nuestra vista y ya no lo tenemos. La otra es bloquear al troll después de haberlo denunciado en Twitter. Y en Twitter se le puede denunciar, pues, como un hater, como alguien que está provocando un lenguaje de odio, como alguien que deliberadamente está mintiendo o calumniando a una persona, o sea, al que está denunciando al troll, o a otro grupo de personas, o a otro grupo de comunidad o de conglomerado, ¿no? A propósito de esto, el lenguaje de odio es un concepto que se utiliza mucho, pero no todos lo conocemos. Genaro, ¿qué es el lenguaje de odio? El lenguaje de odio es aquel que busca la desarticulación del argumento del contrario, a partir no del argumento, sino de un prejuicio o de una discriminación. Es decir, yo no voy a atacar tu argumento, sino voy a atacar tu apariencia, tu origen, tu género, tu creencia política, tu creencia religiosa o tu edad. Es decir, el lenguaje de odio lo que busca es descalificar al emisor del mensaje y que ya no haya argumentación. Y sobre todo en la infodemia, lo estamos viendo ahorita con el doctor Hugo López-Gatell, es antes que deliberar sobre el contenido de la información que da el doctor Hugo López-Gatell en relación con la pandemia, es descalificarlo con una calumnia. Es mentiroso. Y no hay manera y no hay forma de que tú a un troll lo quieras convencer de que el doctor Hugo López-Gatell no es mentiroso. Porque el troll está hecho para eso, para que tú tengas la percepción de que es un mentiroso y repliques esa calumnia o ese infundio, ¿no? Claro, porque además no da argumentos, simplemente ataca a la persona y dice es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, ¿no? Es mentiroso, es izquierdoso, es pejista, es un incompetente. Todo este tipo de descalificaciones que ya no van a la información, sino van
a descalificar al emisor. Y por supuesto, lo que aquí recomendamos, y también lo recomienda Twitter, es informar a la plataforma de Twitter sobre lo que ocurra. En el caso de Twitter también lo que sugiere la empresa, y ahorita lo vamos a ver, es no compartir contenidos que tengan la etiqueta de falso. Por eso el esfuerzo del sistema público de radiodifusión de abrir esta cuenta de Infodemia es precisamente para poner la etiqueta de falso y no compartir el contenido falso, pero compartan el desmentido. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Claro que sí, porque si compartimos el contenido falso estamos contribuyendo a la infodemia, pero si compartimos el desmentido, lo que estamos haciendo es deteniendo la infodemia. Así es. Vamos a esta siguiente lámina. Tenemos muchísimas, pero creo que vamos a dejar una parte de la explicación para el próximo programa, pero vamos a entrar a Facebook. ¿Qué es lo que sucede con Facebook? Que a diferencia de Twitter y de otras plataformas que son muy interactivas, en Facebook los troles y los bots no actúan de manera tan clara como en Twitter. En Facebook lo que hay es una proliferación de información falsa a través de sitios falsos o de aparentes sitios que son informativos, pero que en realidad son troles o son bots, es decir, son cuentas automatizadas. Y que además tienen una apariencia muy legítima con las originales. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo truquearon una imagen de un breaking news de una agencia de noticias norteamericana y la truquean para decir exactamente lo contrario. Es decir, esta nota dice que no encontraron coronavirus en el papel higiénico y aquí dice que encontraron el coronavirus en el papel higiénico. Es una manera de darle un giro para que uno crea en esta información. Y esto tiene que ver con lo que platicábamos la semana pasada de que mucha gente ahora le concede un estatuto de verdad como medio a Facebook, exacto, ¿no? Exacto, sin darse cuenta de que no es Facebook como plataforma el medio, sino la cuenta específicamente. Por eso, lo que hay que hacer es, en el caso de Facebook, lo que hace, según la información de la propia empresa, es que tienen un equipo de inteligencia artificial, eso es lo que dice Facebook, y hay un trabajo conjunto con 60 organizaciones de verificación de información que analizan contenidos de todo el mundo todo el tiempo. Se ha decretado la prohibición temporal de anuncios comerciales de máscaras faciales, de cubrebocas y otros productos debido a que algunas veces las personas intentan modificar los avisos de estos productos. Yo creo que les propongo que en la próxima semana tengamos a alguien que nos hable de cómo funciona esto de la inteligencia artificial para detectar las noticias falsas en Facebook. Si es eficaz, si no es eficaz. Y sobre todo si ustedes tienen preguntas, y si hay alguna pregunta de los que nos están viendo y están compartiendo este contenido, poderlas también curar o decir con la persona que tengamos, ¿no? Así es, y a propósito recordamos que a través de @infodemiamex pueden enviarnos las que ustedes crean que son noticias falsas y nosotros las vamos a verificar. Y la otra cosa que hace la plataforma es etiquetar con advertencia. Cuando un contenido es considerado falso por sus verificadores, se les coloca una advertencia. En el 95% de los casos, esta es información que proporcionó Facebook, las personas optan por no ver el contenido. Y por supuesto es importante no compartirlo y cortar la transmisión. En el caso de la infodemia, como en el caso del coronavirus, se va transmitiendo el virus de la desinformación de una cuenta a otra en la medida en que la compartamos. Entonces, la única forma eficaz es cortar la transmisión. ¿Tú has visto los mensajes de falso en Facebook? Yo he visto muy poquitos, sobre todo al inicio de la pandemia, pero generalmente uno tiene que estar preguntándole a otros conocidos, ¿no? Sí. Parece que tenemos una pregunta, ¿no? ¿Tenemos preguntas, Bonnie? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Funcionaría una regulación en estos bots, en estos trolls? Hay una regulación. Hay una regulación que tiene Twitter y que la da a conocer entre sus políticas o lineamientos editoriales.
Evidentemente, ni a Twitter ni a Facebook les conviene que se eliminen bots, porque se eliminaría entre el 40 y el 50% de las cuentas que tienen, ¿sí? Y ellos viven de la publicidad. Ojo, un bot per se no es malo. Como cualquier otro objeto o sujeto en el mundo digital, no es malo per se, depende para qué lo uses. Si tú usas una cuenta o una granja de bots para advertirle a las personas que, por ejemplo, puede venir un desastre natural en alguna zona y se tienen que salir a sus casas y que el mensaje se replique más rápido, en ese sentido el bot ayuda. Pero desgraciadamente los bots están siendo utilizados en este momento de infodemia para generar confusión, desconfianza, miedo y sobre todo un sentimiento antigobiernista o antioficial, ¿no? Sí, ese es el problema. Aunque, como ya lo habías dicho y ahora que me pongo a pensar un poquito, un robot no es susceptible de derechos, por lo tanto no se puede decir que se censura un robot. Por eso, cuando tú cortas a un bot, no estás censurando. Uh-huh. Pero cuando tú le pides a una empresa que borre todos los bots, le estás poniendo a la empresa en un dilema para que diga que pues un buen porcentaje de su interacción es irreal. Por ejemplo, Twitter vende campañas de promoción a bebidas alcohólicas o campañas de promoción a un programa o a una serie televisiva, en fin, a una película en Netflix o en Amazon, y la promoción para que alcance el trending topic se hace a través de bots, justamente para inflar el tema. Que tú lo veas inmediatamente cuando abres Twitter. Otra cosa que hace Facebook es capacitar en Marketplace, dicen ellos. Facebook está dando entrenamiento rápido para quienes venden máscaras faciales, desinfectantes y toallas sanitarias. Si ustedes han tenido un entrenamiento de este tipo, pues avísenoslo, porque eso sería lo más interesante. Pues ahí está el llamado para que nos cuenten si Facebook les ha dado este entrenamiento. La próxima semana voy a terminar la explicación de las redes sociales y de las plataformas y de las aplicaciones con WhatsApp, con YouTube y con Instagram, que creo que también es importante saber cómo detectar las cuentas falsas o los mensajes anónimos en WhatsApp, en YouTube y en Instagram. Ahí está, amigos, muy importante, sobre todo porque WhatsApp es la red social por donde se transmite mayor cantidad de noticias falsas. Gracias, Genaro. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Síganos en Infodemia todos los días.